Hola a todos, vamos a empezar este nuevo video tutorial para ya empezar a profundizar un poco en nuestro trabajo en el programa Inventor. Entonces, para iniciar quiero que vean la línea de aprendizaje como la tenemos planteada en el programa. Inicialmente es generar piezas para generar ensambles, luego hacer sus dibujos o sus planos y posteriormente hacer representaciones un poco más avanzadas como son animaciones o explosionados, planos un poco más complejos. Para arrancar una pieza podemos iniciarla desde aquí, desde la herramienta pieza, o podemos dar aquí en nuevo. Si arrancamos aquí en pieza, arranca con todo lo predefinido que trae el programa. Si damos aquí en nuevo, nos va a cargar pues una serie de templates. Generalmente carga así o cargará bien cerrado. Entonces arrancamos aquí, desplegamos los menús. Tenemos que podemos arrancar con sistema inglés, sistema métrico. Inglés sería el trabajo en pulgadas, por ejemplo chapa en pulgada o pieza normal en pulgada. En este caso vamos a trabajar todo en piezas normales. También se pueden trabajar conjuntos, se pueden hacer planos o se pueden trabajar explosionados o presentaciones. Lo mismo en métrico. En métrico aparecen también chapas en milímetros, normales en milímetros, ensambles en varias normas de dibujo. También para planos tenemos varios sistemas o varios templates o sistemas predefinidos de cómo trabajarlo. De igual forma aparece para las presentaciones. Entonces, por ejemplo, para este caso vamos a arrancar con una chapa, con una pieza normal en pulgadas. Le damos aquí en crear o simplemente le damos doble clic acá arriba. Cuando nos carga el ambiente aquí, pues ya lo habíamos visto cómo está organizado. Vamos a arrancar aquí. Lo ideal es que tengamos siempre activa nuestra barra aquí de navegación. Si no les aparece, nos toca cargarla. En el 2020 aparece esta opción más y aquí dice navegador de modelo. Si no les aparece esa opción, van a vista, interfaz del usuario, y aquí les aparece navegador de modelo. Activamos esa ventana y nos carga nuestro navegador de modelo. Para iniciar acá un modelo, entonces necesitamos primero hacer un boceto en 2D, pasar a un modelo en 3D y luego hacerle modificaciones o crear ya detalles más específicos de este modelo. Entonces vamos a arrancar con un boceto en 2D. Damos clic acá, nos carga de una vez tres planos. Son estos mismos tres planos que nos aparecen aquí en origen. Si se dan cuenta, están activados. Y tenemos tres ejes también para trabajar y un punto central. Entonces podemos escoger, en este caso, el plano XY y nos pasa a esa vista bidimensional. Miren que acá el cubo se puso bidimensional cuando veníamos de trabajar un aspecto tridimensional. Si queremos devolvernos aquí a la parte tridimensional, solo con dar en la esquina nos pasa al ambiente tridimensional, pero si queremos volver al bidimensional, pasamos aquí a marcar el frontal y vamos a trabajar sobre este sistema. Aquí que es necesario que conozcamos, miren que se activó la pestaña de boceto. En esta pestaña pues vamos a conocer las herramientas que tenemos para poder crear nuestros bocetos. La primera herramienta que tenemos va a ser línea. Simplemente nos sirve para hacer cualquier tipo de línea, una línea recta, línea entre dos puntos. ¿Listo? Ahí por ejemplo hicimos una figura. La segunda herramienta que tenemos acá va a ser una línea curva, que la llaman aquí spline. Entonces vamos a seleccionarla, son las dos que más manejamos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para hacer líneas curvas. ¿Listo? Y le damos aquí en el tick para que pueda terminar. Para borrar, entonces tenemos la forma más sencilla, es seleccionar una de los componentes y se le puede dar en el teclado, damos en suprimir y se van a borrar los elementos que queremos que se vayan. Suprimir. Entonces aquí por ejemplo le damos suprimir si ya no quiero que estén esos elementos. ¿Qué pasa si yo tengo activa por ejemplo la herramienta line y quiero poder borrar un elemento? Entonces primero tengo que darle en el teclado escape, la tecla escape, y luego si selecciono los elementos y doy en la tecla suprimir. ¿Listo?
Esa es la forma más sencilla que tenemos para borrar aquí elementos. También podemos dar hacia atrás con estos dos de aquí arriba, estas dos opciones. Entonces damos deshacer o rehacer. ¿Qué pasa si nosotros queremos una línea? Si se dan cuenta, cuando yo voy a hacer la línea me la está dando en pulgadas. Entonces si yo quiero pasar a milímetros, la hubiéramos podido originar desde el comienzo en milímetros, pero en ocasiones se nos olvida. Aquí para salir de la herramienta, como les dije, dos opciones, o Escape, la tecla Escape, clic derecho, aceptar, también salimos de la herramienta. En dado caso de que yo quiera cambiar a sistema métrico que esté en otras unidades, vamos aquí a la pestaña herramientas, sin salirme de boceto puedo hacerlo, y aquí en parámetros del documento, a la pestaña unidades, y cambio aquí, por ejemplo, a centímetros, milímetros, metros. Entonces vamos a trabajar en milímetros. Pueden cambiar también el tiempo, los ángulos, la masa, todo lo que necesite. Y aquí le damos a aceptar. Me vuelvo aquí en la pestaña boceto, y ahora si se dan cuenta, cuando voy a generar una línea ya me aparece en milímetros. ¿Listo? Le doy aquí clic derecho, aceptar. Puedo generar en esta siguiente herramienta lo que son circunferencias. Entonces puedo seleccionar cualquier tipo de circunferencia. Esta es la primera herramienta, que es según el centro y un punto donde indiquemos el radio o el diámetro. Tenemos otra herramienta que es según tangente, entonces necesitamos tres líneas, aquí tres líneas, y se vuelve tangente a las tres líneas. La tercera forma es hacer ya no una circunferencia, sino una elipse. Entonces me pide el eje más largo y luego que le dé el eje más corto, y vamos a obtener una elipse. Por ejemplo, aquí ya tengo muchos elementos en la pantalla y todavía está activa la opción de elipse. Entonces le puedo dar aquí a aceptar, y ahora puedo hacer una ventana de selección. Arrastrando el mouse de izquierda a derecha seleccione todo y puedo dar en suprimir y se van todos los elementos. Tenemos otras opciones, por ejemplo, para generar arcos. Vamos a hacer un arco aquí fácilmente. Listo, nos va a pedir dos puntos y luego que le demos el radio más o menos que vamos a trabajar. Ahí obtuvimos un arco. Otra forma de generar arco es un arco tangente. Entonces voy a hacer primero una línea y ahora sí quiero que sea un arco tangente, entonces selecciono la línea y respecto a ese arco siempre va a quedar un arco tangente a la línea que ya había creado. Luego tenemos arco según centro. Puedo determinar un centro, luego decir el ángulo de barrido que quiero que tenga, el radio y el ángulo de barrido posteriormente, y tengo otro arco. Pasando aquí ya a la parte de rectángulos y ranuras y polígonos, entonces vamos a ver las herramientas de rectángulo. Si quiero hacer un rectángulo según dos puntos, le doy los dos vértices de nuestro rectángulo. Puedo cambiar aquí a otro rectángulo que no sea alineado con nuestros ejes, sino que esté inclinado. Entonces primero le doy la inclinación y luego extiendo los vértices de las aristas que necesitamos obtener, o la geometría que necesitamos obtener. También tenemos semejante al círculo, que sea un rectángulo según el centro. Entonces aquí nos orientamos en el centro y obtenemos un rectángulo, por ejemplo en este caso. También podemos obtener un rectángulo inclinado muy semejante a la primera. Vamos a ver la herramienta de ranura. Entonces para una ranura es una especie de corredera. Entonces extendemos el eje principal y luego le decimos qué tan ancha o a qué diámetro necesitamos la ranura. Es una ranura según un centro. Entonces puedo darle el centro, el punto donde inicia, el punto donde termina y luego decirle qué tan ancha quiero la ranura. Finalmente tenemos la opción de polígono. Nos va a pedir aquí primero cuántos son los lados que queremos del polígono. Vamos a trabajar por ejemplo con 7 lados. Indicamos el centro donde queremos que ponga el polígono y luego extendemos qué tan grande queremos que sea el polígono y listo, obtenemos el polígono. Le damos aquí en terminar. Aquí ya tenemos, después de ver las herramientas de acá, vamos a tener estas herramientas que son ya como de edición un poco. Vamos a quitar los filos vivos. Entonces aquí con empalme
puedo quitar el filo vivo de acá. Aquí por ejemplo ya me apareció un radio de 2 milímetros, entonces me va a generar un radio de 2 milímetros. Si yo lo quiero más grande, por ejemplo uno de 20 milímetros, en ese caso marco aquí 20, voy a seleccionar otros dos aristas y ya me generó el radio de 20 milímetros. También puedo hacer chaflanes, que es cortar también una esquina. Por ejemplo voy a cortar esta esquina con un chaflán de 10 milímetros. Entonces selecciono estos dos elementos y saca el chaflán. También puedo incluir texto, puedo escribir un texto en cualquier lado. Por ejemplo aquí voy a escribir hola. Aquí podemos editar el tamaño de la letra, si necesitamos otro tipo de letra, el tamaño, como les digo, pueden decir cuál tamaño, si quieren que sea negrilla, inclinada, listo, todos esos elementos. Y por último damos en aceptar, de que nos aparece hola. Si se dan cuenta que va un poco pequeña. ¿Cómo hacemos para que quede más grande? Hacemos un zoom y aquí tenemos una herramienta bien interesante. Voy a saltarme acá a esta parte final, que es la escala. Entonces selecciono lo que quiero que sea más grande, le doy un punto de referencia, puede ser una esquina, y luego hago que crezca hasta el tamaño que lo necesita y le doy en terminar. También puedo crear un texto sobre una geometría, entonces por ejemplo sobre esta curva que estamos acá, entonces vamos a escribir por ejemplo el nombre de acá, AutoText, el nombre de la casa matriz de este programa, y en la parte de abajo doy en aceptar y el AutoText quedó alineado con esta geometría. Si quiero aumentar el tamaño, pues selecciono el texto primero, luego le doy el tamaño y va creciendo la letra. Luego de tener esta parte ya tenemos la opción de punto. Por ejemplo en este caso, si yo quisiera generar un punto, el punto central o el punto de origen, puedo usar esta herramienta para generar múltiples puntos. Esta herramienta que es desplazar, voy a seleccionar una geometría, por ejemplo puede ser este mensaje de hola o esta letra, y le tengo que dar un punto para poderlo desplazar. Le digo que lo desplacemos para este lado. Copias de alguna geometría, igual selecciono la geometría que quiero copiar, le doy un punto base y genero una copia, 2 copias, 3 copias, las que necesite, le doy terminar y me genera todas las copias. Si necesito generar rotar algún elemento, selecciono el elemento a rotar, selecciono un punto de referencia y le doy el ángulo de rotación, puede ser digitado o visualmente aquí moviendo el mouse en la pantalla. Terminar. También tenemos la opción de cortar. Si yo quiero cortar elementos, por ejemplo esta línea, quiero que solo venga hasta donde se encuentra con la línea del rectángulo, la vamos a recortar ahí. De igual forma cualquier otro elemento que tengamos que tenga un punto de contacto, se pueden recortar hasta el punto donde se encuentran los dos elementos. Tenemos la opción también de extender. Por ejemplo en este caso yo quiero extender esta línea que llegue hasta acá nuevamente, o quiero extender esta línea hasta acá, o esta que quede el círculo completo, esta también que extienda un poco más. Entonces esta me permite extender, él va a extender hasta el siguiente punto de referencia que tenga. Puedo dividir, por ejemplo, puedo tomar esta circunferencia y dividirla en varios puntos, o puedo tomar esta línea y me la va a dividir en el punto medio. Ya vimos la de escala, está la de estirar, que es como deformar una geometría, y esta que es la de desfase. Si yo quiero hacer un desfase de esta geometría, la puedo hacer de esta geometría, la hago hacia afuera. En cualquier geometría puedo hacer un desfase hacia adentro o hacia afuera. Terminar boceto, salimos del ambiente de boceto, nos queda guardado nuestro boceto acá, se le puede cambiar el nombre, y para guardar este archivo con este boceto vamos aquí a archivo, guardar como, buscamos la carpeta, ponemos apellido.nombre, va a guardar el archivo en formato IPT y damos en guardar. Espero que esto les sirva para hacer la actividad que tenemos programada para este video tutorial y nos vemos en la próxima.